Yo estaba acostado en la mesa de operaciones, preparándome para donar un riñón a mi hermano moribundo, cuando mi hija gritó algo que dejó atónitos a todos los médicos presentes. Hola a todos. Mi nombre es Waverly, tengo 34 años, soy madre soltera y enseño cuarto grado en la escuela Riverside Elementary. Soy la clase de persona que lleva galletas caseras a las reuniones de padres y maestros, que se queda hasta tarde para ayudar a los alumnos con dificultades y que, por encima de todo, pone siempre a la familia en primer lugar. Mi hermano James es 3 años mayor que yo y, desde pequeños, fue el hijo dorado que nunca cometía errores, mariscal de campo estrella en la secundaria, próspero promotor inmobiliario a los 30, casado con una reina de belleza llamada Carmen. Él tenía la casa con la valla blanca, el todoterreno de lujo y las fotos de vacaciones en Europa. Yo, en cambio, conducía un Honda con 10 años de antigüedad y recortaba cupones para llegar a fin de mes. Mi hija Piper es silenciosa como un ratón pero perspicaz como pocas. Observa todo, el tono de voz de las personas cuando mienten, las palabras que los adultos deletrean creyendo que no comprenderá, o la forma en que su abuela Loretta solamente llama cuando necesita algo. Loretta dirige a la familia como si fuera un pequeño país en el que ella es la soberana absoluta. Decide quién organiza la cena de acción de gracias, quién celebra los cumpleaños y quién está dentro o fuera de sus favores. Mi padre Vernon aprendió hace 40 años que el secreto para un matrimonio tranquilo era dejar que Loretta tomara todas las decisiones. 3 semanas antes de hallarme en aquella mesa de operaciones, yo era solo una madre soltera agotada que trataba de sobrevivir a otro curso escolar. No sabía que mi hija llevaba tiempo reuniendo pruebas como una pequeña detective, tampoco que la vida perfecta de mi hermano se sostenía sobre una base de mentiras, y mucho menos que las palabras deber familiar se convertirían en la frase más peligrosa que escucharía en mi vida. Cuando Piper irrumpió en la sala de operaciones con su uniforme escolar, las rodillas manchadas de hierba y la determinación en los ojos, y preguntó si debía contar a todos la verdadera razón por la que el tío James necesitaba mi riñón, todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronó en 1000 pedazos. Esta es la historia de cómo estuve a punto de donar un órgano a un narcotraficante que resultó ser mi propio hermano, de cómo la presión familiar casi me costó la vida y de cómo una niña de 8 años tuvo más valor que todos los adultos de nuestra familia juntos. La vida como madre soltera y maestra de cuarto grado en Riverside Elementary no era glamorosa, pero Piper y yo habíamos construido algo hermoso en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones en Maple Street. Cada mañana empezaba de la misma manera. Piper llegaba a la cocina con su pijama de dinosaurios mientras yo preparaba huevos revueltos y tostadas. Se sentaba en nuestra mesa redonda, balanceando las piernas y lanzando observaciones que siempre me dejaban sin palabras. Mamá, ¿por qué la abuela Loretta dice siempre que la familia es lo primero pero nunca nos visita? Preguntó un jueves por la mañana, exactamente un mes antes de que todo se derrumbara. Pasa por nuestra calle para ir a la casa del tío James. Puse su plato con suavidad, buscando tiempo para pensar en una respuesta que no revelara mi propio dolor. La abuela está muy ocupada, cariño, y el tío James tiene una casa más grande para organizar las cenas familiares. Pero nuestro apartamento es acogedor, dijo Piper mordiendo la tostada, y tú cocinas un espagueti mejor que el tío James. Tenía razón sobre el espagueti. Aprendí a prepararlo de mi abuela italiana por parte de mi padre, la única persona de la familia que trató a James y a mí exactamente igual. Pero tener razón no cambiaba las dinámicas familiares, grabadas a fuego desde mi divorcio 3 años atrás. Aquella separación se convirtió en mi marca de vergüenza dentro de la familia Davidson. Cuando dejé al padre de Piper tras descubrir su aventura con su secretaria, mi madre actuó como si yo fuera la culpable. El matrimonio exige esfuerzo, Waverly, me dijo sentada en mi cocina mientras yo lloraba sobre los papeles de custodia. No se abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Pero hay dificultades que deben afrontarse y otras que están destinadas a romperte. Ver a mi esposo besar a otra mujer en nuestra cama mientras nuestra hija dormía en la habitación de al lado pertenecía, sin duda, a lo segundo. El divorcio se resolvió en 6 meses. Obtuve la custodia principal de Piper y una comprensión clara de mi lugar en la jerarquía familiar, en lo más bajo. Mientras tanto, James seguía intocable. Su empresa inmobiliaria, Prestige Properties, tenía letreros por toda la ciudad, conducía un Tesla, vestía trajes de diseñador y donaba a todas las causas benéficas adecuadas. Cuando los parientes venían de otro estado, se quedaban en las habitaciones de invitados de James. Cuando mamá necesitaba ayuda con el ordenador, llamaba a James. Cuando papá quería compañía para ver un partido, iba a la casa de James, con su televisor de 70 pulgadas. Mi sueldo como maestra nos permitía vivir con cierta comodidad. $42,000 al año no daban para lujos, pero cubrían el alquiler, la comida y alguna visita ocasional al parque de atracciones local.
Piper nunca se quejaba por llevar ropa de Target en lugar de las boutiques donde compraban sus primas, ni preguntaba por qué teníamos un Honda usado en vez de un coche nuevo y brillante. Nuestra vida tenía un ritmo que funcionaba. De lunes a viernes yo enseñaba a mis alumnos mientras Piper asistía a la misma escuela. Cursaba tercer grado en un aula justo al final del pasillo. Después de clase hacía sus deberes en mi sala mientras yo corregía trabajos. Volvíamos a casa juntas, con las ventanas bajadas si el clima lo permitía, cantando a coro las canciones de moda en la radio. Los viernes eran noches de pizza. Pedíamos en Antonio's una grande de pepperoni que compartíamos viendo una película en nuestro sofá de segunda mano. Los sábados por la mañana significaban dibujos animados y panqueques, los domingos eran nuestro día de aventuras, el parque, la biblioteca o el museo local en su jornada gratuita. No era lujoso, pero era nuestro. Mi colega Bethany entendía nuestra situación mejor que nadie. Había pasado por su propio divorcio 5 años antes y había salido fortalecida. Waverly, lo estás haciendo de maravilla, me dijo una tarde mientras vigilábamos el recreo. Esa niña te adora. Siempre habla de lo que hacen juntas, de las historias que le cuentas, de cómo conviertes hasta la compra del supermercado en una aventura. Tenía razón. Piper y yo habíamos creado nuestro propio lenguaje, nuestras tradiciones, nuestra manera de movernos por el mundo. Si la cajera del supermercado era grosera, inventábamos historias disparatadas sobre por qué estaba teniendo un mal día. Si llovía en nuestro día de parque, construíamos fuertes de mantas y hacíamos picnics bajo techo. Cuando el dinero escaseaba a fin de mes, cenábamos desayuno y fingíamos estar en un elegante café francés. El martes por la tarde que lo cambió todo empezó como cualquier otro. Piper estaba en la mesa de la cocina practicando las tablas de multiplicar, mientras yo preparaba espaguetis con mi mejor salsa, la que debía hervir a fuego lento durante 2 horas. Las ventanas estaban abiertas y entraban los sonidos de los niños jugando en la calle. Todo era normal, tranquilo, exactamente como me gustaba. Entonces sonó el teléfono. La foto de mamá apareció en la pantalla, una imagen tomada en la boda de James, en la que lo miraba sonriendo como si hubiera colgado la luna. Waverly, es sobre James. Tienes que venir al hospital ahora. El trayecto hasta el Hospital General de Riverside duró 12 minutos, aunque se sintió como 12 horas. Piper iba en el asiento trasero sujetando su tarea de matemáticas, mientras yo apretaba el volante e intentaba asimilar lo que mamá me había dicho. James se había desplomado durante una presentación de negocios. Sus riñones estaban fallando y necesitaban a la familia de inmediato. La sala de espera de urgencias ya estaba llena de Davidson cuando llegamos. Mamá estaba en el centro, como una general dirigiendo tropas, con su cabello plateado perfectamente arreglado a pesar de la crisis. Papá se sentaba en silencio en una esquina, con sus manos de mecánico entrelazadas en el regazo. Mi prima Nadine había venido con su esposo, e incluso la tía abuela Meredith había conducido desde Portland. Por fin, dijo mamá al verme, aunque yo había roto todos los límites de velocidad para llegar. James está pidiendo por ti. La UCA era un mundo de máquinas que pitaban y luces fluorescentes implacables. James yacía en la cama estrecha y, por primera vez en mi vida, mi hermano mayor se veía pequeño. Su piel tenía un tono grisáceo que nunca le había visto, tubos salían de sus brazos hacia varias bolsas de fluidos, y sus ojos, normalmente seguros y dominantes, estaban llenos de miedo. Hola, Wade, dijo usando mi apodo de la infancia, el que no pronunciaba desde la secundaria. Gracias por venir. ¿Qué pasó?, pregunté sentándome junto a su cama, mientras Piper se quedaba en la puerta observando todo con esos ojos atentos suyos. Mis riñones han estado fallando desde hace 2 años, confesó James. No quería que nadie lo supiera. Es malo para los negocios, ya sabes. Pero hoy mi cuerpo simplemente se rindió. Los médicos dicen que estoy en fallo renal completo. Necesito diálisis de inmediato y un trasplante cuanto antes. El doctor Reeves, jefe de cirugía de trasplantes, entró con una carpeta y gesto grave. Era alto y delgado, con ojos amables tras unas gafas de montura metálica. La situación es crítica, explicó. James necesita un trasplante de riñón en el próximo mes, posiblemente antes. Debemos examinar a todos los familiares directos para ver la compatibilidad. Las pruebas comenzaron esa misma noche. Uno por uno, fuimos llamados para análisis de sangre, historiales médicos y revisiones preliminares. Mamá fue la primera, insistiendo en que daría ambos riñones y con ello salvaba a James, pero su grupo sanguíneo era inadecuado, A negativo, mientras James necesitaba O positivo. Papá tenía el mismo problema. Nadine era de tipo B. La tía Meredith era demasiado mayor y tenía diabetes. Finalmente llegó mi turno.
La enfermera llenó tubo tras tubo de sangre mientras Piper observaba desde una silla, con la tarea olvidada en su regazo. ¿Le dolerá a mi mamá?, preguntó con voz temblorosa. Solo un pequeño pinchazo, la tranquilizó la enfermera. Tu mamá es muy valiente. Pero la valentía no tuvo nada que ver con lo que ocurrió después. Los resultados llegaron a la mañana siguiente. Yo era una compatibilidad perfecta. Grupo sanguíneo O positivo, excelente salud, sin condiciones médicas y con marcadores de tejido que coincidían de manera que el Dr. Reeves calificó como notablemente compatibles. El alivio de mamá fue inmediato y desbordante. Me abrazó por primera vez en 3 años. Vas a salvarlo, Waverly. Vas a salvar a tu hermano. Y así, la presión comenzó de inmediato. Mamá prácticamente se mudó a mi apartamento, llenándolo con su presencia y sus expectativas. Cada mañana aparecía con artículos sobre donaciones de riñón exitosas. Cada noche contaba historias de lealtad familiar, del deber, de cómo los Davidson siempre cuidaban de los suyos. Cuando tu abuelo se rompió la pierna durante la temporada de cosecha, toda la familia vino a recoger los cultivos, dijo una noche sentada a mi mesa de cocina, mientras Piper fingía mirar la televisión. Cuando la tía Meredith tuvo cáncer, todos nos turnamos para llevarla a la quimioterapia. Esto es lo que hacemos, Waverly. Esto es lo que somos. Pero James y yo no éramos cercanos desde hacía años. Tras mi divorcio dejó clara su postura. Quizás si hubiera sido una mejor esposa, comentó en una cena familiar, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Un hombre no se desvía a menos que falte algo en casa. Ahora ese mismo hermano necesitaba mi riñón, de repente, yo volvía a ser parte de la familia. De pronto importaba. Mamá empezó a incluirme en los mensajes grupales, papá comenzó a pasar por casa para vernos, e incluso Carmen, la esposa perfecta de James, me llamó para agradecerme que considerara la donación. No tienes por qué hacerlo, me advirtió Bethany durante un almuerzo en la escuela. Estar emparentada con alguien no significa que le debas un órgano. Pero ella no entendía el peso de las expectativas de los Davidson. No entendía cómo mamá podía hacerte sentir culpable con una sola mirada, ni cómo toda la familia se volvía en tu contra si no cumplías con su mandato. Piper sí lo entendía. Observaba todo con esos ojos atentos, notaba cómo la abuela solo traía víveres ahora que le éramos útiles, como el tío James de repente recordaba su cumpleaños con un regalo caro, como la familia que nos ignoró 3 años ahora no podía hacer suficiente por nosotras. Mamá, me dijo una noche colándose en mi cama, ¿le vas a dar tu riñón al tío James? No lo sé aún, cariño. Yo creo que no deberías, susurró. Algo no está bien. 3 semanas de presión constante acabaron quebrando mi resistencia. James había empezado la diálisis, 4 horas cada 2 días conectado a una máquina que limpiaba su sangre. Su negocio sufría. Carmen me llamó llorando, diciendo que no soportaba verlo deteriorarse más. Mamá prácticamente vivía en mi apartamento, recordándome a cada instante mi supuesta obligación. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde. Había pedido un día libre para acompañar a James a su tratamiento. Verlo allí, conectado a esa máquina, con el rostro pálido y demacrado, me removió por dentro. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de los años en que me trataron como a alguien de segunda, seguía siendo mi hermano, el que me enseñó a andar en bicicleta, el que amenazó a mi primer novio, el que me cargó a casa cuando me rompí el tobillo trepando árboles. Tengo miedo, Wade, admitió en un susurro. La diálisis no funciona bien. Mi cuerpo la está rechazando. El doctor Reeves dice que sin un trasplante pronto me quedan semanas, no meses. Esa misma tarde convoqué a la familia en mi apartamento. Mamá, papá, Nadine y Carmen se reunieron en mi pequeño salón. Piper estaba en la mesa de la cocina, supuestamente haciendo los deberes, aunque escuchaba cada palabra. Lo haré, anuncié. Le daré mi riñón a James. El alivio en la sala fue inmediato y palpable. Mamá lloró, lágrimas auténticas que recorrían su rostro cuidadosamente maquillado. Papá asintió con aprobación, la muestra de emoción más fuerte que le había visto en años. Carmen me tomó las manos, repitiendo gracias una y otra vez. Incluso Nadine, normalmente reservada, dijo que estaba haciendo lo correcto. Eres una heroína, Waverly, proclamó mamá. Una verdadera heroína. James nunca olvidará esto. La familia nunca lo olvidará. Pero más tarde, cuando todos se marcharon, Piper se metió en mi cama con gesto preocupado. Mamá, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Recuerdas el mes pasado cuando vimos al tío James en el centro comercial, el día que dijo que estaba en una reunión en Chicago? Asentí.
Habíamos estado comprando material escolar cuando Piper lo vio salir de un restaurante. James se mostró nervioso, explicando con rapidez que había tenido que cancelar su viaje en el último minuto. Estaba con una mujer, continuó Piper. Se estaban besando. No era la tía Carmen. El estómago se me encogió. Quizá te confundiste, cielo. No me confundí. Y hay más. Sacó un cuaderno de debajo de mi almohada, de esos de composición que usan los niños en la escuela. Estaba lleno de su letra cuidadosa, con observaciones fechadas durante las últimas 3 semanas, conversaciones que escuchó cuando James creía estar a solas, charlas entre la abuela y el abuelo sobre sus problemas, frascos de medicinas con nombres distintos, capturas impresas en la biblioteca de la escuela. Piper, ¿cómo conseguiste todo esto? El tío James me dejaba su teléfono para jugar durante la diálisis, pero yo miré sus mensajes. Mamá, ha estado mintiendo sobre algo grande. Leí sus notas con las manos temblando. Había referencias a alguien llamado Derek, menciones de inventario y distribución, fotografías de frascos de medicinas con nombres falsos, ninguno de ellos James Davidson. Un mensaje de texto de hacía 2 semanas me heló la sangre. Una vez que tenga el riñón podré volver a plena capacidad. Mi hermana no tiene idea de lo que realmente causó esto, dijo Piper. Busqué en la biblioteca las causas de la insuficiencia renal. Tomar demasiadas pastillas puede destruir los riñones. El tío James ha estado tomando muchas, de diferentes tipos, todo el tiempo. Quise descartarlo como una confusión infantil, pero Piper había sido meticulosa, había documentado fechas, horas y conversaciones. Había tomado fotos del botiquín de James durante nuestras visitas e incluso grabado en su tableta una conversación en la que él hablaba con alguien sobre mantenerme en la ignorancia hasta después de la cirugía. La operación estaba programada para la mañana de lunes, apenas 3 días después. Yo ya había solicitado la baja en la escuela, la sustituta estaba lista, las citas preoperatorias completadas, todo en marcha. ¿Qué debo hacer, cariño?, le pregunté a Piper, aquella niña de 8 años convertida en mi consejera más sabia. Díselo a alguien, respondió simplemente. O déjame decirlo a mí. ¿Pero quién nos creería? Mamá lo descartaría como miedo, James lo negaría, y la familia entera diría que buscaba excusas para echarme atrás. Necesitaba más pruebas, y el tiempo se agotaba. Ese fin de semana seguí con las preparaciones, la dieta previa, las autorizaciones médicas, el papeleo. Pero también hice otra cosa. Contacté al antiguo socio de James, el que había abandonado la empresa bruscamente el año pasado. Me puse en comunicación con la hermana de Carmen, que en Navidad había hecho comentarios extraños sobre él. Poco a poco empecé a armar un cuadro que dejó clara mi decisión. La noche del domingo, víspera de la cirugía, me senté con Piper una vez más. Si mañana algo parece mal, ya sabes qué hacer. Ella asintió, aferrando la carpeta con todas las pruebas que habíamos reunido. Seré valiente, mamá, como tú me enseñaste. El lunes amaneció con una fría lluvia de febrero golpeando las ventanas del hospital. Había llegado a Riverside General a las 5 de la mañana para los preparativos finales. El equipo quirúrgico repasó una vez más el procedimiento, la incisión, la extracción, la recuperación, la vigilancia médica de por vida. Firmé formulario tras formulario, cada firma más pesada que la anterior. James ya estaba en el quirófano contiguo, inconsciente y preparado. A través de la ventanilla de la puerta lo vi tendido, rodeado de figuras con batas azules y mascarillas. En pocos minutos me dormirían a mí también, y al despertar, mi riñón lo mantendría con vida. El anestesiólogo, el doctor Martínez, revisó por última vez mi vía intravenosa. ¿Alguna pregunta final, Waverly? Antes de que pudiera responder, las puertas dobles del quirófano se abrieron de golpe, con tanta fuerza que varias enfermeras se sobresaltaron. Allí estaba Piper, con su uniforme escolar azul marino manchado de hierba en las rodillas, el pelo aún en las trenzas torcidas que le había hecho el día anterior. Tras ella venía la señora Chen, mi vecina de 70 años, ambas empapadas por la lluvia y sin aliento. Lo siento mucho, jadeó la señora Chen, llevándose una mano al pecho. Dijo que era cuestión de vida o muerte, que su mamá corría peligro. La seguridad avanzó de inmediato hacia ellas, pero el doctor Reeves levantó la mano. Había algo en la expresión de Piper, esa determinación feroz que yo conocía tan bien, que lo hizo detenerse. Mamá, ¿debo contarles a todos por qué el tío James realmente necesita tu riñón?, preguntó Piper. La sala quedó en un silencio absoluto. Solo se oían los pitidos rítmicos de las máquinas y el zumbido de la ventilación. El Dr. Reeves se quitó lentamente la mascarilla, alternando la mirada entre Piper y yo. Deja que hable,
dijo en voz baja. Piper dio un paso al frente, su pequeña voz llenando la sala estéril. El tío James ha estado vendiendo pastillas con receta desde hace 3 años. Ha usado nombres falsos para conseguir medicinas de distintos doctores y las ha estado vendiendo. La enfermedad renal no es porque esté enfermo, es porque él mismo ha tomado demasiadas pastillas. Esto es absurdo, murmuró alguien, pero el doctor Reeves alzó la mano otra vez. Piper sacó el teléfono de James de su mochila. Tengo pruebas. Mandé todo al correo de mamá y también al correo público del hospital esta mañana. Revisen sus ordenadores. El doctor Martínez ya estaba en la estación de trabajo. Hay un correo aquí con archivos adjuntos, capturas de mensajes, fotos de frascos de medicinas, grabaciones de conversaciones. Lea el del 15 de febrero, indicó Piper con firmeza, el donde le dice a alguien llamado Derek que, una vez tenga el riñón de mamá, podrá aumentar la distribución porque volverá a estar sano. El rostro del doctor Martínez palideció mientras leía en voz alta. Derek, deja de preocuparte. Con el riñón de mi hermana estaré al 100% en 2 meses. Ella no tiene idea de que el oxicodona causó esto. La culpa familiar es algo hermoso. Ya tengo compradores esperando el nuevo inventario. La anestesióloga dejó su equipo a un lado y varias enfermeras se apartaron de la mesa de operaciones. La expresión del doctor Reeves pasó de la confusión al horror. Tenemos que detener esto de inmediato, anunció. Si estas acusaciones son ciertas, violan todas las normas éticas de la donación de órganos. El receptor no puede estar involucrado en actividades ilegales que causaron la falla del órgano, y mucho menos tener la intención de continuar con esas actividades después del trasplante. El alboroto atrajo a más personas. Mamá irrumpió en la sala, con el rostro desencajado de rabia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están operando? Señora Davidson, respondió el doctor Reeves con formalidad. Su nieta ha presentado pruebas de que James ha estado dirigiendo una red ilegal de venta de medicamentos con receta y que su insuficiencia renal es consecuencia de abuso de sustancias. No podemos proceder con esta cirugía. Piper está mintiendo, gritó mamá. Se lo está inventando. Waverly la puso en esto porque siempre ha tenido celos de James. Pero Piper no había terminado. Sacó una tableta de su mochila y reprodujo una grabación. La voz de James, clara e inconfundible, llenó la sala. Lo maravilloso de usar a Wave es que está tan desesperada por la aprobación familiar que nunca hará preguntas. 3 años tratándola como basura y ahora, con una emergencia, está lista para entregarme un órgano. Después de la cirugía volveremos a ignorarla y yo volveré a los negocios. El director del hospital llegó acompañado de 2 guardias de seguridad. Vamos a llamar a la policía. Este quirófano es ahora una escena del crimen. Nadie se va hasta que resolvamos esto. Me incorporé en la mesa de operaciones, dejando caer la máscara de anestesia. Las manos me temblaban mientras miraba a mi hija de 8 años, de pie allí, empapada con su uniforme escolar, enfrentándose a toda una sala de adultos. ¿Cómo supiste que debías venir?, le pregunté. La señora Chen me ayudó, contestó Piper. Le conté todo anoche. Ella dijo que a veces los adultos necesitan que los niños los salven de cometer errores terribles. El doctor Reeves se acercó despacio. Señora Davidson, lo siento. Deberíamos haber investigado más a fondo. Su hija quizá acaba de salvarle la vida en más de un sentido. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en el quirófano. James cumple ahora una condena de 5 años en el centro penitenciario estatal por fraude con recetas, distribución de drogas y robo de identidad. La investigación reveló que había estado manejando su operación de pastillas a través de su empresa inmobiliaria, utilizando propiedades vacías como puntos de distribución y blanqueando dinero mediante ventas falsas. Recibe diálisis 3 veces por semana en la enfermería de la prisión. Las pruebas que Piper recogió eran solo la punta del iceberg. Cuando la policía profundizó, descubrió 17 identidades falsas que James había usado para conseguir recetas, 3 médicos a los que había sobornado y más de $200,000 en ventas ilegales. Su empresa inmobiliaria fue incautada por el gobierno. Carmen pidió el divorcio al día siguiente de su arresto y volvió a casa de sus padres en Texas. Nuestra familia se desmoronó por completo. Mamá sigue insistiendo en que debería haberle dado el riñón a James de todos modos, que la lealtad familiar debía estar por encima de todo. Es tu hermano, me dijo en nuestra última conversación. Lo dejaste pudrirse en la cárcel cuando pudiste haberlo salvado. Papá, en cambio, encontró por fin su voz después de 40 años de silencio. 2 semanas después del arresto de James presentó la separación. Estoy cansado de fingir que lo malo es bueno, Loretta, le dijo delante de toda la familia.
Nuestro hijo es un criminal porque nunca le permitiste afrontar las consecuencias de nada. Waverly y Piper son las únicas en esta familia que conservan la integridad. Se mudó a un pequeño apartamento en el centro y viene a cenar todos los domingos. Piper le enseña juegos de cartas mientras yo cocino, y por primera vez en mi vida, realmente conozco a mi padre. Me cuenta historias de su infancia, de su sueño de ser piloto antes de conocer a mamá, de cómo desearía haberme defendido mucho antes. Piper y yo nos trasladamos a la escuela Lincoln Elementary, al otro lado de la ciudad. Empezar de nuevo, donde nadie conociera nuestra historia, era justo lo que necesitábamos. Ella va a terapia para procesar todo lo ocurrido, y el doctor Martínez dice que muestra una resiliencia extraordinaria, mayor que la de muchos adultos. Yo no habría tenido el valor de hacer lo que Piper hizo, me dijo la terapeuta en nuestra última sesión. Ella sabía que los adultos a su alrededor estaban tomando una decisión peligrosa, y eligió actuar. Eso requiere una valentía extraordinaria. El distrito escolar le otorgó a Piper un premio de ciudadanía por su coraje. El periódico local quiso hacer un reportaje, pero lo rechazamos. Algunas historias no necesitan ser públicas. Algunas victorias son privadas, destinadas a guardarse cerca del corazón y atesorarse en silencio. La semana pasada recibí una carta de Carmen que me hizo llorar. Waverly, tu hija salvó más que tu riñón. Expuso a un hombre al que yo realmente no conocía. Descubrí que James me engañaba desde hacía 2 años con varias mujeres, que consumía drogas de las que nunca supe y que planeaba expandir su operación de narcotráfico después del trasplante. Tú habrías sacrificado un órgano por alguien que te veía como nada más que un inventario de piezas de repuesto. Piper te protegió cuando los adultos que debieron hacerlo te fallaron. Pero el cambio más profundo está en mi relación con Piper. Cada noche, cuando la arropo en la cama, repetimos el mismo ritual. Mamá, ¿estás orgullosa de mí?, pregunta, aunque ya sepa la respuesta. Me salvaste la vida de muchas maneras, cariño. Me enseñaste que la familia no se trata de lealtad ciega ni de sacrificio, sino de proteger a quienes realmente te aman, incluso si eso significa enfrentarse a quienes no lo hacen. Ella sonríe siempre y añade, y a veces, mamá, la voz más pequeña de la sala tiene que ser la más fuerte. La cicatriz de la preparación quirúrgica permanece en mi abdomen, una marca de 5 centímetros donde hicieron la incisión inicial. No la oculto. Cuando la gente pregunta, les digo que es un recordatorio del día en que casi cometí el mayor error de mi vida y de cómo mi hija de 8 años tuvo más sabiduría que todos los adultos presentes. La familia no significa sacrificarte por alguien que te destruiría sin remordimiento. El hecho de compartir sangre no otorga automáticamente derecho a tus órganos, a tu sacrificio ni a tu silencio frente a lo que está mal. A veces, el mayor acto de amor es tener el coraje de decir no, incluso cuando todos esperan que digas sí. La verdadera familia te protege del daño, no te conduce a él. Y, en ocasiones, esa protección llega de la fuente más inesperada. Una niña de 8 años con un cuaderno de composición, una tableta y el valor de irrumpir en un quirófano. Piper salvó mi riñón, pero lo más importante es que me salvó de una vida entera siendo utilizada por personas que confundían manipulación con amor. Ella me enseñó que defender lo correcto no siempre se trata de ser el más fuerte ni el más ruidoso. A veces se trata simplemente de ser el único con el valor suficiente para decir la verdad. Historia 2. Mi familia dijo que me haría quedar en ridículo, y después enviaron a mi hermana para reemplazarme en la gala benéfica de $10 millones. Jamás imaginé que mi propia familia me arrebataría el protagonismo, y sin embargo allí estaba yo, de pie en el umbral del comedor, con el portafolio resbalando de mis dedos y los informes económicos esparciéndose sobre el suelo de madera reluciente de mi madre. Apenas percibí el sonido de las hojas golpeando el suelo, porque toda mi atención estaba fija en la escena absurda que tenía delante. Y entonces diré, antes de que mi brillante hermana comparta sus reflexiones económicas, permítanme preparar al público con unas palabras sobre la tradición caritativa de nuestra familia, ensayaba Bianca, proyectando su voz hacia una audiencia imaginaria. Estaba junto al aparador de caoba, moviendo la mano con gracia, mientras madre asentía complacida desde la cabecera de la mesa. Perfecto, cariño, aprobó ella, no demasiado solemne, pero con el contexto adecuado. Tan absortas estaban en su representación que no se dieron cuenta de que había llegado temprano a la cena que supuestamente celebraba mi invitación como oradora principal en la gala de la Fundación Internacional de Ayuda. Madre me vio primero, su sonrisa vaciló apenas un instante antes de recomponerse con calidez estudiada. Odette, qué temprano. Bianca se volvió, con una expresión que pasó de la sorpresa a un matiz de lástima. No pongas esa cara. Sabes que sin ayuda te quedarás bloqueada en el escenario. El pecho se me oprimió al recordar con nitidez un episodio doloroso. Tenía 12 años, estaba sentada al piano durante el recital de Navidad,
los dedos listos sobre las teclas para mí solo, cuando de pronto Bianca apareció a mi lado con el violín temblándole en las manos. Bianca tocará contigo, anunció mamá al público, siempre rinden mejor juntas. Había pasado semanas perfeccionando aquella pieza sola. Bianca tiene el encanto, Odette la inteligencia, se necesitan mutuamente, repetía papá cada vez que lograba un éxito académico. En cambio, la popularidad social de Bianca siempre merecía elogios individuales. Mi cena por la beca se transformó en un brindis por su elección en el consejo estudiantil. Mi aceptación en la escuela de posgrado quedó eclipsada por su fiesta de compromiso. Me agaché a recoger los papeles, con los dedos temblorosos al reunir las proyecciones económicas que había investigado durante meses. El nudo familiar de la decepción se retorcía en mi estómago, pero debajo latía otra sensación, ardiente y conocida. Esta es mi invitación, afirmé, con una voz más firme de lo esperado. El organizador me pidió expresamente a mí, y solo a mí. La sonrisa de madre se endureció, cruzó una mirada fugaz con Bianca antes de levantarse para ayudar a poner la mesa. No seas egoísta, querida, Bianca puede animar al público. No se trata de egoísmo, respondí, apilando los papeles con la tranquilidad de ver mis manos firmes, se trata de respetar que me eligieron por mi experiencia. Pero te pones tan nerviosa en las presentaciones, insistió Bianca, tomando una copa de vino. Acuérdate de aquella conferencia de economía el año pasado, casi susurraste tus conclusiones. Me enderecé con toda la estatura posible, abrazando el portafolio contra el pecho como un escudo. Trabajo con un coach de oratoria, no necesito introducciones. La puerta principal se abrió y cerró. Papá apareció en el umbral, con el maletín en una mano y una botella de champán en la otra. Perdón por el retraso, el tráfico estaba insoportable. ¿Listos para celebrar a nuestra oradora principal? Estábamos hablando del formato de la presentación, respondió madre con cautela. Bianca se ha ofrecido a presentar a Odette en la gala. Magnífica idea, dijo papá, dejando el maletín y acercándose al carrito de licores. Será solo una breve introducción, Odette, así te quita presión. Los miré a los tres, juntos en un lado de la sala, mientras yo quedaba sola en el otro. La verdad me golpeó como un impacto físico. Si rechazaba su ayuda corría el riesgo de romper la paz familiar, pero si la aceptaba entregaba una vez más un logro propio a la narrativa de que sin el barniz social de Bianca yo no podía triunfar. Se me cerró la garganta al cristalizar la certeza. Nunca me habían visto de verdad, solo su percepción de mis supuestas carencias, no mi investigación que había atraído atención internacional, no mi capacidad para explicar principios económicos complejos que me había valido esta invitación. Solo veían a la niña callada de 12 años que necesitaba a su hermana para completarse. Enderecé los hombros. Sin presentaciones. Esta es mi ponencia, exclusivamente mía. El aire cambió en la sala. No era nuestro guión habitual, y por primera vez no me importó. 2 días después, el asunto del correo brillaba en la pantalla de mi portátil. Plan de contingencia Gala Fundación Internacional de Ayuda, ARI. El estómago se me encogió al abrirlo, consciente de lo que iba a encontrar, aunque todavía esperaba con desesperación estar equivocada. Estimada señorita Bennett, había escrito Bianca a la organizadora, aunque mi hermana está ciertamente capacitada para hablar de teoría económica, a veces tiene dificultades con la oratoria. Estaré encantada de intervenir si se pone nerviosa o se queda sin material. Nuestros padres coinciden en que este arreglo beneficiaría a todos los implicados. La habitación pareció inclinarse de costado. Me aferré al borde de mi escritorio, mareada por la incredulidad. Aquello no era simplemente la aceptación pasiva del favoritismo de mis padres, era un sabotaje activo. Bianca había ido a mis espaldas para socavarme directamente ante los organizadores del evento. Lo que dolió aún más fue ver a mis padres copiados en el correo. Su entusiasta respuesta aparecía justo debajo de Eleanor. Creemos que es una excelente sugerencia. Odette tiene ideas brillantes, pero siempre se ha beneficiado del toque social de Bianca. Estamos muy orgullosos de nuestras 2 hijas trabajando juntas. Me temblaban las manos mientras revisaba mi bandeja de entrada en busca de otros indicios. Allí estaban, un rastro de traiciones digitales que se remontaban a meses atrás, un correo al Instituto de Política Económica, donde me habían invitado a hablar, en el que Bianca escribía: entiendo que mi hermana presentará los hallazgos de investigación, me gustaría conversar sobre cómo podría contribuir. Otro a la Asociación de Antiguos Alumnos de mi universidad respecto a un panel de graduados distinguidos. Cada vez, Bianca se había colocado como mi complemento indispensable. Mañana viene la tía Margaret, anunció mi madre por teléfono esa noche con un tono cantarín. Asistirá a la gala y quiere almorzar con nosotras antes.
Al día siguiente llegué a la casa de mis padres y encontré a todos ya sentados alrededor de la mesa del comedor. No fue sorpresa que mi padre y mi madre ocuparan las cabeceras, con Bianca en un lugar destacado junto a ellos. Me deslicé en la única silla libre, al extremo opuesto, sintiendo como la distancia física reflejaba mi aislamiento emocional. He estado deseando verte en el escenario de la gala, dijo la tía Margaret, sonriéndome con calidez desde el otro extremo. Antes de que pudiera contestar, Bianca dejó su vaso de agua sobre la mesa con un leve tintineo. Me están confeccionando un vestido precioso para nuestra gran noche, seda azul medianoche, quedará perfecto en las fotos de la web de la fundación. ¿Nuestra gran noche? Repetí, con la voz sorprendentemente firme. Madre dio una palmadita en la mano de Bianca. Ya les he dicho a los Anderson y a los Blackwell que Bianca te presentará. Tienen muchas ganas de ver a las dos hermanas Marshall en el escenario. Jamás acepté eso, repliqué, apretando la servilleta bajo la mesa. Padre carraspeó. Le mencioné a Eleanor que Bianca podría intervenir si tu discurso se quedaba corto. La fundación necesita mantener el interés de los donantes durante toda la presentación. El tenedor me cayó del plato con estrépito. ¿Hiciste qué? Lo miré incrédula. Alcancé a ver a la tía Margaret observándome con los ojos entrecerrados, como analizando la manera en que mi familia desmantelaba mi logro. De pronto, la dimensión del problema cristalizó en mi mente. No se trataba solo de un discurso. La gala de la Fundación Internacional de Ayuda reuniría a líderes económicos de todo el mundo, personas cuyas conexiones podrían impulsar enormemente mi carrera. Si permitía que mi familia redujera de nuevo mi papel, no solo perdería esa oportunidad, sino que reforzaría la narrativa que me había marcado desde la infancia. Odette, la que apoya, nunca la protagonista. Pese a mis años de éxito profesional, mis publicaciones, mi puesto en el centro de investigación y la experiencia que había motivado esta invitación, la duda se abrió paso en mi interior. Tal vez me quedaría en blanco en el escenario, tal vez mi presentación sería demasiado árida, demasiado académica. El peso familiar de la inseguridad me oprimió el pecho. Esto seguirá para siempre si no lo detienes ahora, susurró una voz dentro de mí. Odette, hemos invertido mucho en tu educación, dijo mi padre, interpretando mi silencio como resignación. Ahora es momento de jugar en equipo, la familia siempre te ha apoyado. El almuerzo se alargó con Bianca monopolizando la conversación, hablaba de su vestido, de sus frases preparadas e incluso daba sugerencias sobre cómo debía peinarme. Yo permanecía en silencio, picoteando mi comida y sintiéndome cada vez más invisible en mi propia historia. Cuando todos pasaron a la sala para tomar café, la tía Margaret se quedó atrás y me tocó suavemente el brazo. Necesito decirte algo, murmuró con voz firme. Llevo 30 años viendo cómo ocurre esto, primero con tu madre y conmigo, y ahora contigo y Bianca. Es hora de que te defiendas. Sus palabras resonaron mientras conducía de regreso a casa esa tarde, mis pensamientos enredados en una claridad dolorosa. La pregunta que me había perseguido toda la vida ahora exigía respuesta. ¿Debería luchar por mi momento, aún a riesgo de dañar vínculos de toda una vida, o buscar una manera de ceder sin perder por completo mi protagonismo? El correo de Bianca seguía abierto en la pantalla de mi portátil al llegar. Sus palabras ya no me sorprendían, sino que iluminaban con precisión lo que enfrentaba y lo que podía perder si permanecía en silencio. El lunes por la mañana llegó la emboscada que debería haber previsto. Mi teléfono vibraba con notificaciones mientras entraba en el ascensor del trabajo. La última publicación de Instagram de Bianca la mostraba radiante frente a la cámara, de compras para encontrar el atuendo perfecto con el que ayudaré a mi talentosa pero tímida hermana en su gran evento benéfico. Los hashtags proclamaban orgullosa de mi hermana, apoyo familiar. El estómago se me retorció al leer los comentarios, ya tenía 37 me gusta, entre ellos los de 3 de mis colegas. Doctora Marshall, saludó Karen, de contabilidad. Cuando entré en la sala de descanso, su hermana parece tan entusiasmada con presentarla en la gala. ¿No le gusta hablar en público? Forcé una sonrisa. En realidad, yo soy la oradora principal. Bianca no forma parte oficial del programa. Las cejas de Karen se arquearon. Ah, lo daba por hecho, ya que ella comentó que iba a ayudarte. Supongo que es lo que hacen las hermanas. A la hora del almuerzo, los susurros me seguían por el pasillo. Al pasar frente a la sala de conferencias, alcancé a oír fragmentos. Seguro que consiguió la invitación por contactos familiares. Su hermana conoce a todo el mundo en el mundo benéfico. El golpe final llegó a las 3 en punto. El teléfono de mi oficina sonó. Odette, ¿puedes pasar un momento? Era mi jefe. El director Williams sonaba extrañamente formal cuando me llamó a su despacho.
Ha surgido algo en relación con el evento de la Fundación Internacional de Ayuda. Me indicó la silla frente a su escritorio. Tu madre llamó esta mañana. Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Mi madre lo llamó? Pregunté incrédula. Mencionó que tu hermana podría estar disponible para representar a la familia en futuros eventos, respondió, observando mi expresión. No sabía que esto era un asunto familiar. La invitación te pedía a ti específicamente por tu experiencia económica. No es un asunto familiar, contesté, sintiendo el calor subir por mi cuello. Me invitaron por mi investigación sobre financiación del desarrollo sostenible. Mi familia tiene su propia interpretación. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontré la puerta del apartamento sin cerrar. El aroma del perfume de Bianca impregnaba el aire. Solo vine a dejarte algunas opciones de atuendo, gritó desde mi habitación. Sigues escondiendo la llave de repuesto en el mismo sitio desde la universidad. Seguí su voz hasta el dormitorio y descubrí mis materiales de presentación esparcidos sobre la cama. La pila cuidadosamente organizada de notas y gráficos estaba ahora revuelta en un orden distinto. He revisado tu presentación, dijo Bianca, levantando una hoja marcada con su caligrafía amplia. Señalé las partes que deberías enfatizar y añadí algunas transiciones para que resulte más accesible al público. Sentí que la garganta se me cerraba. Cambiaste mi presentación sin pedírmelo. Solo pequeños ajustes, respondió con un ademán desdeñoso. Siempre te pones demasiado técnica, la gente corriente se desconecta enseguida. Tras marcharse, pasé horas reconstruyendo mi orden original, dudando de cada sección. ¿Venía este gráfico antes o después de la proyección de financiación? ¿Esta estadística era para la introducción o para la conclusión? Esa noche el sueño me esquivó, y me quedé mirando el techo con la voz de Bianca resonando en mi mente. Te quedarás paralizada sin ayuda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si de verdad me congelaba? ¿Y si mi investigación no bastaba sin su barniz social? Los días siguientes la misma sombra me acompañó. Ensayaba mi discurso en salas de conferencias vacías durante los descansos, repitiendo frente a paredes desnudas, la sostenibilidad económica requiere una reforma estructural. Intentaba sonar con autoridad, pero la duda se colaba en cada ensayo. Oía la voz de mi padre, Bianca tiene el encanto, Odette la inteligencia. 20 años de condicionamiento no se deshacen de la noche a la mañana. ¿Y si siempre la había necesitado? El jueves trajo un respiro inesperado. Sonó mi teléfono con un número desconocido. Doctora Marshall, habla Eleanor Bennett de la Fundación Internacional de Ayuda. Me preparé para la cancelación. Sí, dígame. Quería confirmar los últimos detalles para la próxima semana, dijo con entusiasmo. Quiero reiterar lo ilusionados que estamos de contar con usted. Su investigación sobre desarrollo sostenible es exactamente lo que nuestros donantes necesitan escuchar. Es un privilegio tenerla como ponente principal. Sus palabras me envolvieron como agua fresca sobre una quemadura. Aproveché para exigir que se establecieran reglas claras. Solo los ponentes autorizados podrían subir al escenario. Eleanor lo anotó y prometió un correo oficial de confirmación. 3 días antes de la gala fui a cenar con mis padres. En el salón, Bianca modelaba un deslumbrante vestido esmeralda. Perfecto para las luces del escenario, dijo mi madre, ajustándole el escote. Hemos organizado que lleguéis juntas. Bianca se ocupará de las fotos en la alfombra roja. Algo dentro de mí cambió. No era el nudo habitual de frustración, sino algo más firme, más sólido. No. La palabra emergió clara, sorprendiéndome incluso a mí. Las manos de madre se congelaron sobre el vestido de Bianca. ¿Cómo dices? Este es mi logro profesional, no un espectáculo familiar. No me levanté, pero mi voz resonó con una autoridad desconocida. Padre dejó el periódico a un lado. Siempre habéis sido un equipo. ¿Por qué cambiar ahora? Porque ya no soy un personaje secundario en mi propia vida, respondí poniéndome en pie, consciente de mi estatura. He ganado esta invitación gracias a años de investigación y experiencia, no por encanto ni por contactos. Es mi trabajo. El silencio que siguió fue el primer momento honesto que compartimos en años. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de la tía Margaret. Será un honor acompañarte a la gala, solo nosotras. Minutos después llegó un correo de Eleanor Bennett. Hemos registrado su petición. Solo los oradores autorizados tendrán acceso al escenario. El contraste entre esas respuestas y el silencio atónito de mi familia lo decía todo. Mis aliados respetaban los límites, mi familia fingía que no existían. A la mañana siguiente practiqué de nuevo mi discurso, pero algo había cambiado.
Mi voz ya no vacilaba al comenzar, ya no habría con disculpas antes de exponer puntos cruciales. Preparé una copia de respaldo de la presentación y la guardé en la oficina. Eleanor me envió un correo de confirmación con una noticia inesperada. Los oradores llevarían pulseras verdes especiales para restringir el acceso al escenario. La noche de la gala llegó el miércoles siguiente. Saqué con cuidado mi vestido elegido de la funda y me quedé helada. A lo largo de la costura descubrí un pequeño desgarro, preciso y deliberado, justo donde resultaría más visible bajo los focos. Sin embargo, tenía un plan de respaldo. Deslicé sobre mis hombros el suave tejido de mi vestido alternativo, agradecida por mi previsión. Carecía de los bordados intrincados de mi primera elección, pero sus líneas limpias y su elegancia discreta transmitían confianza, exactamente lo que necesitaba aquella noche. Mejor de lo esperado, murmuré a mi reflejo, alisando el material burdeo sobre mis caderas. El color realzaba mi tono de piel, haciéndome parecer más vibrante de lo que realmente me sentía. Mi teléfono vibró con otro mensaje de mi madre. ¿Dónde estás? Salimos en 10 minutos. No respondí. Ese pequeño acto de rebeldía hizo que mi corazón se acelerara. En su lugar, llamé al servicio de coches que había contratado el día anterior. Su conductor llegará en 5 minutos, doctora Marshall, confirmó la operadora. 20 minutos más tarde, estaba frente al edificio de la Fundación Internacional de Ayuda, cuya fachada de cristal reflejaba el sol poniente. Inspiré hondo y crucé sola la entrada, abrazando mi portafolio contra el pecho como un escudo. Doctora Marshall, Eleanor se apresuró a recibirme en el suelo de mármol, sus uñas prácticas marcando un ritmo constante. ¡Qué maravilla tenerla tan temprano! Déjeme mostrarle el escenario. El auditorio se extendía ante nosotras, filas de sillas vacías esperando a los invitados de la noche. Eleanor me guió hasta el atril, explicando los ajustes del micrófono y las señales de iluminación. Probé a colocarme erguida tras él, sintiendo su firmeza bajo mis manos. Los patrocinadores se sentarán aquí, señaló la primera fila. Y esto, me entregó una pulsera verde, le da acceso exclusivo al área de preparación y al escenario. En la sala de espera repasé mis notas por última vez, subrayando las ideas clave. Eleanor regresó acompañada de 2 hombres distinguidos. Doctora Marshall, permítame presentarle al embajador Chen y al doctor Abernathy. Han mostrado especial interés en su investigación sobre desarrollo sostenible. Me levanté para estrecharles la mano, sorprendida por la firmeza de mi voz. Es un honor contar con su presencia esta noche. 30 minutos después, en pleno cóctel previo, un alboroto cerca de la entrada del escenario atrajo mi atención. Bianca discutía con el guardia de seguridad. Debe de ser un error, yo formo parte de la presentación, insistía, intentando avanzar. Su vestido azul, claramente elegido para complementar lo que habría sido mi atuendo original, brillaba bajo las luces. Lo siento, señora, replicó el guardia imperturbable. Solo con pulseras verdes puede pasar de este punto. Pero soy la hermana de la ponente, alzó la voz Bianca. Voy a presentarla. Eso no está en el programa, señora. Algunos donantes se giraron, primero curiosos, luego incómodos, mientras las protestas de Bianca se volvían más estridentes. Mis padres rondaban cerca, con mi padre haciendo gestos conciliadores que ella ignoraba. Desde el otro extremo de la sala vi a mi jefe, el doctor Wellington, observando con las cejas alzadas antes de buscar mi mirada. Me encogí de hombros y me aparté, sintiendo el calor trepar por mi cuello mientras veía a mi hermana escoltada de vuelta a su mesa. Me pregunté, ¿debería reconocer aquel momento incómodo al subir al escenario o seguir adelante como si nada hubiera ocurrido? ¿Aclararlo disiparía la tensión o solo añadiría dramatismo? El acomodo de los invitados contaba su propia historia. La tía Margaret eligió deliberadamente una mesa en primera fila, lejos de mi familia, y me dedicó una sonrisa de aliento al cruzar nuestras miradas. El doctor Reynolds, mi colega del centro de investigación, se colocó estratégicamente frente a la mesa de mis padres. Cuando me vio, se señaló el reloj, nuestra señal pactada de que crearía una distracción si era necesario. Cuando las luces se atenuaron para dar inicio al programa, Eleanor apareció a mi lado y, ofreciéndome su brazo como si escoltara a una dignataria, preguntó. ¿Lista? Ese gesto tan simple, pero tan cargado de respeto, casi me desarmó. Por primera vez en mi vida, alguien apoyaba mi momento en lugar de intentar arrebatarlo. Más que lista, respondí, erguida, mientras avanzábamos hacia el escenario. Eleanor, a mi lado, era un muro entre mí y cualquier interrupción. Al pasar junto a la mesa familiar, el doctor Reynolds enganchó a mi padre en conversación, bloqueando cualquier intento de detenerme.
Desde mi posición en las escaleras que conducían al escenario, pude ver la sonrisa rígida de mi madre resquebrajarse. Sus dedos tamborileaban un compás nervioso sobre el mantel al darse cuenta de que no podía intervenir. A su lado, Bianca se removía inquieta bajo las miradas de los asistentes que habían presenciado su escena anterior. Un murmullo recorrió la sala. No era ella la que el personal de seguridad. El maestro de ceremonias se acercó al atril y golpeó el micrófono 2 veces. Buenas noches, distinguidos invitados. Gracias por apoyar la valiosa labor de la Fundación Internacional de Ayuda. Pausó, recorriendo la sala con la mirada. Es un gran honor presentar a nuestra oradora principal esta noche, la reconocida economista, la doctora Oyat Marshall. Eleanor me dio un suave apretón en el brazo antes de soltarme. Subí sola los escalones, con el corazón acelerado pero los pasos firmes. Por primera vez, nadie caminaba delante de mí, nadie esperaba compartir mi protagonismo. Por fin estoy entrando en mi propia luz. Me acerco al atril con pasos medidos, los tacones resonando contra el pulido suelo del escenario. El foco ilumina mi rostro, cálido y sorprendentemente reconfortante en lugar de intimidante. Por el rabillo del ojo percibo movimiento. Bianca se levanta de su asiento, alisándose el vestido esmeralda mientras avanza hacia las escaleras del escenario. Debe de haber alguna confusión, protesta mi padre, agitando la mano frenéticamente hacia el maestro de ceremonias, con el mismo gesto con que solía llamar a los camareros cuando su filete no estaba a su gusto. Mi madre se inclina hacia la pareja sentada a su lado, su voz lo bastante alta para que se escuche. Las 2 hijas se presentan esta noche, tradición familiar, ya saben. Bianca exhibe esa sonrisa ensayada de postal navideña, demasiado perfecta, tensa en las comisuras. Mi padre ya está de pie, gesticulando con mayor urgencia, el programa apretado en su puño como una batuta. Una guardia de seguridad, mujer de cabello plateado y un portapapeles marcado con los protocolos de las pulseras verdes, se adelanta con suavidad y se interpone en el camino de Bianca. Lo siento, señora, solo ponentes autorizados más allá de este punto. Su voz es firme, serena, sin admitir réplica. Tomo mi lugar detrás del atril, ajusto el micrófono con manos firmes. Las notas están delante de mí, pero apenas las miro. Meses de investigación, años de experiencia y toda una vida esperando este momento convergen en ese instante, mientras levanto la vista hacia los rostros expectantes. Buenas noches, comienzo, clara y segura. Soy la doctora Oyat Marshall y esta noche compartiré con ustedes mi investigación sobre desarrollo económico sostenible en comunidades rurales. Las palabras fluyen con una facilidad inesperada. Presento datos complejos con claridad, guiando al público a través de principios económicos sin disculpas ni titubeos. En la pantalla detrás de mí, gráficos y tablas, todos fruto de mi propio trabajo, ilustran patrones que tardé meses en identificar. Quisiera reconocer a quienes realmente me apoyaron durante este proceso, añado, buscando la mirada de la tía Margaret. Ella se endereza en su silla y asiente con orgullo inconfundible. Eleanor Bennett, sentada en primera fila, sonríe alentadora. El sonido de plumas y teclados resuena por la sala mientras los asistentes toman notas con frenesí. El director ejecutivo de Global Resources se inclina hacia adelante, absorto en mi análisis sobre modelos de asignación de recursos. Mi investigación demuestra de forma concluyente, continúo, cada vez más segura, que cuando damos poder a las voces ignoradas dentro de los sistemas económicos, todos se benefician, no solo quienes fueron marginados, sino comunidades enteras. La luz del proyector se intensifica cuando me acerco a la conclusión. Mi sombra se alarga sobre el escenario, más grande de lo que la recordaba. El público permanece cautivado, incluso el personal de servicio ha detenido sus bandejas para escuchar. Antes de concluir, digo, erguida, sintiéndome más alta que nunca, me gustaría compartir una observación personal sobre el empoderamiento económico. A lo largo de mi investigación he comprobado que el crecimiento sostenible solo ocurre cuando los individuos se atreven a entrar en su propia luz, reclamando el lugar que les corresponde, en lugar de existir en la sombra de otro. Desde la mesa familiar, Bianca inicia un aplauso prematuro, demasiado entusiasta. Exactamente lo que nuestra familia siempre. Disculpe, interrumpe la presidenta de la Fundación Internacional de Ayuda, la mujer de cabello plateado, me gustaría escuchar el final del análisis de la doctora Marshall. Su tono, cortés pero firme, silencia al instante a Bianca. Un murmullo recorre la sala, y todas las miradas regresan a mí. Ya no a mi hermana, ya no a mis padres, a mí, únicamente. Mi familia, por primera vez, se convierte en irrelevante, simples figurantes en lugar de directores de mi historia. Me enderezo aún más, mi voz creciendo con cada palabra. Cuando creamos sistemas que valoran cada voz por su mérito, y no por privilegios o conexiones,
no solo alcanzamos equilibrio económico, restauramos la dignidad humana. Y la dignidad, añado recorriendo la sala con la mirada, es la base sobre la cual deben construirse todos los futuros sostenibles. El aplauso estalla antes de que mis últimas palabras se apaguen, creciendo en una ovación prolongada y atronadora. El maestro de ceremonias regresa al escenario, me estrecha la mano con entusiasmo. Damas y caballeros, me complace anunciar que esta noche se han conseguido promesas de donación récord. La investigación de la doctora Marshall ha tocado una fibra profunda. Mientras me alejo del atril, varias personas se levantan con tarjetas de presentación en la mano. Distingo los logotipos del Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Foro Económico Global. Doctora Marshall, nos encantaría hablar de implementar su modelo de asignación de recursos en nuestra iniciativa del Sudeste Asiático, dice uno. Su análisis sobre microfinanzas es exactamente lo que necesita nuestro programa en África, añade otro. Al otro lado de la sala, mi familia permanece en un silencio inusual. Mi madre se inclina hacia Bianca, susurrándole con urgencia mientras le sujeta la muñeca. La expresión de Bianca refleja algo que jamás había visto en ella, no rabia ni envidia, sino auténtico asombro, como si estuviera presenciando lo que siempre creyó imposible. Por primera vez en mi vida, no siento la necesidad de mirar sus reacciones ni de buscar su aprobación. El foco está exactamente donde debe estar. 6 meses después, la luz matinal entra a raudales por los ventanales de la sala de conferencias del Cumbre Económica Internacional. Estoy de pie en el atril, contemplando el auditorio abarrotado. No estoy solo participando, sino liderando el debate sobre marcos de desarrollo sostenible. Antes de la pausa para el almuerzo, anuncio, me complace presentarles a la doctora Elena Rivera, cuya innovadora investigación en economía agrícola complementa nuestra sesión de la mañana. Mi voz resuena con firmeza hasta el fondo de la sala, sin necesidad de la amplificación del micrófono en la que antes confiaba. Las palabras fluyen con naturalidad, sin aclarar la garganta ni recurrir a preámbulos vacilantes que solían interrumpirme. Cuando surge una pregunta desde el fondo sobre conjuntos de datos contradictorios, no dudo ni busco apoyo con la mirada. Esa discrepancia, en realidad, pone de relieve un punto crítico sobre la metodología, respondo, apartándome del atril para dirigirme directamente al interlocutor. La sala entera se inclina hacia adelante, cuadernos en mano. Incluso el embajador Thornton, famoso por su escepticismo, asiente con aprobación contenida. Mis colegas ya no me presentan con frases condescendientes como aunque es algo reservada o a pesar de su carácter callado. Ahora se limitan a reconocer mi autoridad con expresiones como estableció la doctora Marshall en su reciente publicación o siguiendo el marco de Odette. La transformación no está solo en cómo me ven, sino en cómo ocupo el espacio, hombros erguidos, mirada directa, voz firme. Esa misma tarde me encuentro de nuevo en el comedor de mis padres, escenario de tantos momentos de disminución. El entorno es inquietantemente parecido al de aquella noche de hace 6 meses, la seda brillante de mi madre, las copas de cristal de mi padre, Bianca en su asiento habitual de protagonismo. Entonces, esta conferencia en Estocolmo, comienza padre, cortando su filete, presentará sola o en un panel. Exposición individual, seguida de una mesa redonda, respondo, notando cómo mi apetito permanece intacto, a diferencia de las cenas pasadas en que la ansiedad me cerraba el estómago. El tenedor de Bianca se detiene a medio camino. He estado leyendo sobre técnicas de presentación eficaces. Podría ayudarte con estrategias de interacción con el público. Gracias, pero lo tengo cubierto, digo con calma, tomando un sorbo de agua. Las palabras quedan suspendidas en el aire. Mis padres se miran entre sí, pero no dicen nada. El silencio se siente distinto, ya no es la desaprobación tensa del pasado, sino algo cercano al respeto, aunque sea a regañadientes. El fin de semana siguiente, una pequeña reunión tiene lugar en el apartamento con jardín de la tía Margaret. Eleanor Bennett trae champaña y el Dr. Vanotz aparece con una tabla de embutidos elaborada. La conversación fluye sin competencia ni socavamiento. Por haber encontrado tu voz, brinda la tía Margaret alzando la copa, mientras la luz del atardecer tiñe de oro la habitación, y por quienes de verdad escuchan. Me entrega un pequeño paquete. Dentro hay una fotografía enmarcada de mí en el atril de la gala, captada de perfil mientras gesticulo explicando un concepto complejo. El público aparece totalmente concentrado en mí. El marco de plata lleva una placa grabada, tu propio foco. De vuelta en mi despacho una semana después, reviso la invitación que llegó por la mañana. El Foro Económico Mundial me solicita dar una ponencia magistral sobre modelos de crecimiento sostenible. Las paredes a mi alrededor ahora muestran premios y reconocimientos obtenidos en los últimos 6 meses.
Mi calendario ha pasado de los espacios vacíos que antes reservaba para acomodar las expectativas familiares a un tapiz colorido de conferencias, consultas y presentaciones académicas. Mi teléfono vibra sobre el escritorio. El nombre de mi madre aparece en la pantalla. Me ha llamado 3 veces esta semana, cada conversación un poco menos incómoda que la anterior. Esta vez pregunta con cautela si podrían asistir a mi presentación en el foro empresarial local del próximo mes. Miro el nombre de mi madre en la pantalla y me pregunto, ¿pueden las relaciones familiares evolucionar de verdad o hay límites que deben mantenerse para siempre? ¿Es posible perdonar a quienes te minimizaron durante años sin permitir que lo vuelvan a hacer? ¿O mantener la distancia es la única manera de preservar la confianza ganada con tanto esfuerzo? Actualización final. Hola a todos. Ha pasado un año. Hoy estoy en el Foro Económico Mundial, de pie ante un auditorio abarrotado. La luz me envuelve y siento la atención de cientos de miradas fijas en mí, escuchando cada palabra sobre el futuro del desarrollo sostenible. Al bajar del escenario, distingo a la tía Margaret sonriéndome desde la primera fila. Y, para mi sorpresa, también están allí mis padres y Bianca. Esta vez no intentan interrumpir ni reclamar el centro de atención. Solo aplauden, con gestos tímidos, pero reales. No sé si las viejas heridas se cerrarán por completo, pero he comprendido algo esencial. El reconocimiento que más importa no es el de mi familia, sino el mío propio. Salí de la sombra, y esta luz que ahora me rodea me pertenece por derecho propio. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.